¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy vamos a hacer el análisis del meta y a la lista de cartas prohibidas y limitadas que fue entregada a OCG hace unos cuantos días. En el video vamos a revisar todo lo sucedido para el juego competitivo de su lado del juego, cuáles fueron los movimientos que se entregaron con la lista, cuáles son algunas consecuencias, qué podría repercutir de esto para nosotros TCG y unas cuantas cosas más. De esto se va a tratar el video, así que vamos allá. Antes de comenzar con el video, su amable recordatorio de que todo lo que estoy a punto de exponer es basado en mi opinión. Por ende, si consideran que hay información errónea, ausente o que de otra forma podría cambiar mucho de lo que hablaré, por favor déjenlo en los comentarios. Otro es que casi toda la información de la cual voy a estar hablando la estoy tomando del sitio de internet Road of the King, una página dedicada a dar cobertura a lo que es el juego en OCG. Allí pueden encontrar listas, reportes semanales, cuáles son las tendencias actuales, mucha información sobre Master Duel, formatos anteriores y muchas cosas más. Es una de las herramientas más útiles para obtener información de OCG, por lo cual si no la conocen o no la revisen de forma continua, les recomiendo ampliamente que le echen un vistazo. Tampoco se olviden que ya pueden unirse a miembros del canal, hay múltiples formas de unirse y apoyar este proyecto, y cualquier ayuda es para que pueda continuar haciendo y mejorando estos videos. Antes de revisar la lista con la que jugarán en el formato de enero a marzo de 2023, vamos a echar un buen vistazo de cómo se vislumbraba su juego competitivo para los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2022, y para poder tener el panorama completo haremos un vistazo rápido de cómo es que está luciendo su formato que está próximo a cambiar. Para lo que se desarrollaba en OCG debemos recordar los movimientos que tuvimos en la lista pasada. Esta va a estar apareciendo en su pantalla con los movimientos que tuvimos. Lo más significativo fueron los golpes a la estrategia de Ishizu Tearlaments, cartas que incluso nosotros TCG hemos experimentado su potencia, y OCG tuvo un formato en el cual, aun cuando para su lista anterior, como lo dijimos en su video de análisis en su momento, que es en Totally Awesome, Sprite aún estaba aprovechando sus características para poder llegar a usar los mejores monstruos de nivel, rango e índice 2, como Union Carrier, pero evidentemente Ishizu Tearlaments era el deck más potente e impresionante. Esto le valió golpes severos en la lista, como que se pusieran a una copia a Guido, Keldo, Herald of Orange Light, el Primeval Planet Pearl Rhino, y también poner a dos copias a Tearlaments Havnis, lo que implicaba un golpe de consistencia para el deck, pero que muy seguramente todavía se podría jugar. En la misma lista se dieron movimientos interesantes como cambiar el uso y dirección del motor Adventurer Token, la prohibición de Union Carrier mucho más tiempo después del que hubiéramos pensado, golpes significativos a los decks que podían hacerle frente a las Ishizu Tearlaments como Soft Frogs, Sprite Jet y Sprite Starter a una copia para reducir su visibilidad de la mano de Sprite. Incluso tuvimos Fluandereeze and the Magnificent Map a una copia para perseguir la consistencia, y la aparición de Dimension Shifter a dos copias, siendo la carta que podía decidir los juegos contra el mejor deck del formato. Tuvimos muchísimos movimientos más que podrían tener impacto en el futuro, pero esto fue lo más llamativo. Esto marcaba en papel que Ishizu Tearlaments sería el mejor deck, a menos que nuevas amenazas como Kashtira pudieran hacerle frente. Ahora, para lo que tuvimos de su formato que va terminando, en pantalla estarán apareciendo las gráficas de cómo evolucionaba el juego con el paso de las semanas. De forma sorpresiva, aunque también lógica, Tearlaments seguía siendo el deck que tenía la mejor representación. En sí, Tearlaments perdió consistencia, pero considerando lo ridículas que eran algunas interacciones, como encontrar con alguna Tearlaments o con Kid Kalos lo necesario para jugar, es en realidad una sorpresa del por qué siguió siendo el deck más competitivo del formato, aún con golpes fuertes. Para algunos aspectos sorpresivos, los decks que se pudieron considerar antimeta del formato anterior, siendo Fluandereeze y Exosister, no lucieron para ninguna de las semanas. Algunos decks que no esperábamos como Runic o Labyrinth aparecieron de forma breve, pero no fue hasta que Kashtira llegó para poder modificar un poco lo que se mostraba. Lo interesante de esto es que Kashtira, por sus elementos naturales, es el antimeta perfecto a lo que busca Tearlaments, aunque sorpresivamente Tearlaments comenzó a tomar elementos y piezas de los Kashtira para hacerse más resistente o para incluso tener mejores posibilidades en la Mirror Match. También hay que tener en mente que respecto a productos que se entregaron, fueron 3 meses simples en los cuales se entregó con impacto solo Photon Hypernova. Hay algunas cartas adicionales que aparecieron en este set de tipo Tech y productos que incluso con la lista tendrán mucho más impacto, pero esto también puede explicar del por qué se modifica tan poco. En resumen, Tearlaments siguió siendo el deck más potente y opresivo del formato. La sorpresa sería que abandonó el uso de las cartas Ishizu, y entre versiones puras y cartas tipo Tech fue de forma consistente y abrumadora el mejor deck del formato. Vamos a mencionar detalles, datos importantes, nuevos planes de juego y funcionamiento de los decks más importantes y representativos del formato. Lo primero que ya mencionamos, el producto nuevo más significativo fue Photon Hypernova. A esto podríamos agregarle cartas y otros productos que fueron lanzados al final del formato, pero para fines prácticos y mucho más por los últimos reportes mostrados, este es el producto que marcaría una diferencia significativa. Primero tenemos a las Tearlaments, que comenzaron como Ishizu Tearlaments a pesar del golpe, pero después de unas semanas pasaron a versiones puras y luego unirse con Kashtira. El deck se sigue concentrando y resolviendo los juegos a como nos tiene acostumbrados. Jugadas increíblemente explosivas, juego en el turno del oponente, y tiene elementos suficientes para todavía seguir siendo un deck muy competitivo no importa qué. Innovaciones en el uso del extra deck como cartas de tipo Tech, utilizar las cartas Kashtira para poder tener mejores jugadas, mejorar su Mirror Match y adicionales, es lo que le valió seguir siendo el mejor deck. No hay mucho más que decir puesto que el deck modifica opciones y formas, pero sus juegos siguen siendo los mismos. El otro deck que vale la pena mencionar es Kashtira, el cual tiene su video de análisis en el canal, el cual les recomiendo ampliamente ver para conocer su funcionamiento y para entender por completo por qué pudo competir. Para hacer un resumen, la entrega de su soporte a través de su campo, su magia para poder invocar a Rise Heart, que es un macrocosmos tipo Trident que puede resolver todo, le valieron ser un deck tan potente que le pudo hacer frente a Tearlaments. La parte de ser un macrocosmos está muy orientado a las Tearlaments, pero sumado a elementos nunca antes vistos como poder dejar al oponente sin jugar
jugar antes de tiempo o de diferentes formas, como puede ser el no dejarlo poner cartas en la zona de magias o trampas o incluso a un monstruo, o no dejar zonas en campo de los monstruos fuera de la del extra deck, seguido a combos e interacciones para perseguir el extra deck del oponente simplificando mucho el juego, o incluso combos para dejar al rival sin piezas del deck, le valían para hacer un deck tan potente y ridículo que pudo ser la competencia de Tearlaments. Es en definitiva una promesa para el juego del futuro para nosotros TCG. Después de estos decks tuvimos una variedad muy amplia e interesante, no obstante, debido a que los resultados no fueron consistentes o no son prometedores fuera de generar emoción para los pilotos o interesados en los mismos, no hablaremos de ellos a fondo debido a que para los mejores dos decks del formato no presentaron ninguna amenaza de los decks. Estrategias como Spiral, Labyrinth, Runic, Sword Soul, Bestial, Dragon Link, Exo Sister, todo lo que se pudiera combinar en un super deck para poder combatir a Tearlaments y Dragon Maid fueron los que pudieron aparecer, pero sin mejores resultados. Para algunas notas a tener en mente para complementar y cerrar esta sección, Ishizu Tearlaments aún era el mejor deck, no obstante por el riesgo de la Mirror Match era contraproducente utilizar las piezas para generar cementerio al rival, como lo es Aguido o Kelbeck, por lo que se empezó a utilizar muchas más cartas para castigar a Ishizu Tearlaments, siendo los Bestial específicamente. Foolish Burial Good se hizo una buena carta de tipo tech para Tearlaments al tener múltiples blancos y propósitos. Los tres principales eran enviar a Zuliek para poder buscarse cualquier monstruo Tearlaments y poder hacer la jugada o combo buscado, Scream para poder buscar la trampa que se necesitara para el siguiente turno, para Crime o Zuliek de forma popular, o para poder enviar al Rainbow Bridge of Salvation para poder buscar un campo, en este caso Pearl Rhino que solamente está una copia, y para tener el material tipo Aqua con el Emerald Tortoise para poder utilizarlo como material de fusión. La disminución del uso de los monstruos Ishizu en main deck provocó que fuera un tanto inútil para muchos utilizar el Herald of Orange Light, cortándolo por completo y dando espacio a otras cartas. Debido a la disminución del uso de los monstruos Ishizu, ahora los monstruos de rango 4 son más complejos de invocar, por lo que se optó por cambiar a Dweller, previamente una carta decisiva para la Mirror Match, por Gigantic Sprite con múltiples aplicaciones y formas de usarse. Por los atributos del deck siendo Dark y Earth, el uso de los Charmers de estos atributos era algo necesario y útil. Se invocaba cualquiera de estas opciones para robar un monstruo del cementerio oponente que tuviera las características buscadas, como Maxi siendo tierra y Kashtira Fenrir también compartiendo esta característica, o para el atributo oscuridad algunas de las cartas Ishizu, e incluso específicamente tienen acceso a Merlí en la Mirror Match para poder tener más poder. Sea a través de utilizar los monstruos de nivel correcto o cambiarlos por los monstruos necesarios, esto permitiría llegar fácilmente a Sprite Elf para poder revivir un monstruo propio de nivel 2 o para poder revivir el mismo Link 2 Charmer usado previamente para poder llegar a Gigantic Sprite con 3200 puntos de ataque por utilizar un monstruo de Link, y este eventualmente se podría incluso llegar a mejorar a Zeus. Cualquiera de las dos cartas servía mucho para los planes de juego. Con el incremento del uso de los Bestial, Beatriz apareció en más listas para usarse como un Foolish Burial de lo necesario. Puede ser un monstruo para poder usar los efectos de las Tearlaments, una carta Ishizu o de las magias o trampas temáticas ya explicados. Chaos Hunter apareció como una excelente opción para detener todos los planes de juego de Kashtira, pues este puede caer al campo en cuanto cae el primer Kashtira, incluso en el proceso de desactivando otras cartas como los Bestial. Chaos Hunter también como tal es un monstruo de nivel 7, por lo que los jugadores Kashtira comenzaron a utilizar Triple Tactics Talent o Mind Control para tomar el monstruo del oponente y con los dos cuerpos necesarios poder invocar a Shangri-Ira o el número 89, el Diablosis de Mind Hacker. Cartas para robar monstruos del oponente como las mencionadas también fueron usadas para robar recursos importantes del oponente, piezas como Kashtira Fenrir para remover las piezas del oponente o para llevarse otros monstruos que provocan interrupciones, como Predaplant, Dragostapelia o Tearlaments Rulcalos. Al mismo tiempo pueden usarse para las jugadas de Link ya explicadas anteriormente, esto llegando a puntos en los que para la misma cobertura se llegaba a utilizar a la Link Area de las Charmer de atributo de agua para poder obtener valor de esta interacción, no importa qué. De aquí en adelante es cuando tenemos la aparición de Photom Hypernova y por ende todas las cartas Kashtira. Esto acaba provocando cambios como los siguientes. Kashtira Arise Heart es un monstruo increíblemente fácil de invocar y que es un macrocosmos para ambos jugadores, ayudando a sus propios planes de juego pero castigando por completo lo que quiera hacer Tearlaments, funcionando como un antimeta, como un deck que tiene piezas impresionantes para poder jugar. Desde la aparición de Tearlaments Kashtira y su funcionamiento permite ser el reemplazo de las piezas perdidas como Aguido y Kelbeck, pero ahora solo generando ventaja para nuestro lado del juego y no para el rival, por lo que Kashtira y Tearlaments se pueden usar en conjunto. El puente que brinda Tearlaments Kashtira da para que se puedan hacer todas las jugadas de Tearlaments y al final utilizar los cuerpos de nivel 7 en campo para poder estar yendo por el Exi o Rise Heart y dejar sin cementerio a ambos jugadores, pero en este punto condicionando al rival más de lo que nos puede provocar problemas. Los jugadores comienzan a utilizar dos copias de Kit Kalos por la amenaza de Unicorn y poder remover la única pieza que tenían para poder jugar. La jugada de robar monstruos del oponente sigue aplicando e incluso tiene flexibilidades y usos interesantes, como robar el Shangri-Ira del rival para luego usarlo como material para Rise Heart y eventualmente usarlo para Zeus solamente para sacar el máximo valor de la jugada. El nuevo nombre de Bestial aparece por tener mayor valor que Saronir y también para jugar alrededor de la cláusula de Hard Once per turn que tienen los mismos monstruos. Hablando de los Bestial y robar cartas del rival, Jinzo Layard permite robar un monstruo del oponente, permitiendo robar una pieza fundamental del rival para una jugada de Xi o de Link. Mucho del robo de monstruos del oponente o poder ver piezas específicas se puede hacer gracias a Triple Tactic Tasking, la carta que permite buscar virtualmente cualquier carta de magia o trampa, reduciendo las cartas muertas o incluso garantizando que cumpliendo su requerimiento vamos a usarla al máximo. Debido a los campos que deja Kashtira siendo Rise Heart, Shangri-Ira y el número 89, cartas como Book of Lunar Eclipse o Book of Eclipse tienen más uso para poner las cartas boca abajo y que se pueda jugar. Esto es relevante por
la parte de que Book of Eclipse no hace target y es a todo lo que está en campo, pero lo hace vulnerable a Ash Blossom, aspecto que Book of Lunar Eclipse no tiene, pero que a cambio solamente puede hacer esto a 2 monstruos, lo que dependiendo del campo del rival, si tiene 1 o 3 monstruos, podría ser contraproducente sumado al costo que pide la misma carta. Estas dos magias mencionadas son Quick Play, por lo que pueden ser usadas en la fase de robo o en la Standby Phase para evitar que Shangri-Ira pueda generar más ventaja al oponente. Debido a las capacidades de Tearlaments, Black Luster Soldier of Chaos es un monstruo que se puede invocar fácilmente por la presencia de Fenrir o Unicorn en las construcciones. Este monstruo en solitario puede vencer muchos decks que no están preparados o no tienen los recursos correctos para vencerlo. En respuesta a esto, muchos jugadores Kashtira comenzaron a utilizar al Mecha Phantom Beast Dracosac para que generando los tokens pueda sobrevivir a estrellarnos contra el Black Luster Soldier del oponente en batalla y luego llegar a Zeus para eliminar dicha amenaza. También el uso de Dracosac yendo segundo es para poder utilizarlo en conjunto de otras cartas para llegar a la invocación de Elf o de Sprite de los Sprite, gracias a la flexibilidad de solo necesitar un monstruo de cierto tipo para su invocación, facilitando mucho esta tarea. Esto permite que todavía el material acoplado a nuestro Mecha Phantom Beast Dracosac se vuelva una interrupción de la mano de Sprite en el turno del rival. Otros jugadores optaron por utilizar la Underworld Goddess from the Underworld para llevarse el Black Luster Soldier of Chaos del rival. Algunos jugadores han comenzado a utilizar la Ghost Mourner a Moonlight Chill por la flexibilidad de poder usársela en el turno propio, permitiendo que monstruos jefes que pone Kashtira o Tearlaments en campo puedan ser respondidos rápidamente. También el daño hecho por la Hand Trap puede ser útil para terminar los juegos mucho más rápido. Cartas como el Mushroom Man número 2 o Metal Morph aparecen como cartas de tipo Tech en decks como Kashtira o Labyrinth para sorprender al rival, pero con buenos resultados no han marcado una diferencia o pauta para hacer los absolutos staples, o que no significa que Tearlaments de cualquier forma los pueda vencer. Por el golpe a Pearl Reino, los jugadores optan por utilizar Set Rotation para buscarlo y darle al oponente un campo. Debido a la popularidad de Tearlaments Kashtira, el otro campo a darle al rival es Paraisos. El darle una carta de campo al oponente le impide utilizar Impermanence, una de las pocas hand traps que se llevan que dependen de un campo vacío, aunque obliga al jugador en cuestión a quitar el campo dado al oponente para que no pueda generarle ventaja. El mismo uso de Set Rotation se ve beneficiado debido a que jugadores Labyrinth han comenzado a utilizar Metaverse o de forma natural Necro Valley para evitar que Tearlaments pueda jugar. Esta es una forma muy útil también de quitarles el campo. Se comienza a utilizar una copia de Unicorn y de Bird para poder contrarrestar la Mirror Match de Kashtira Tearlaments. Unicorn permite poner presión al rival en su extra deck quitándole piezas necesarias para poder ganar. También funciona como un cuerpo adicional para muchas de las jugadas principales. Unicorn puede buscar una magia del arquetipo, siendo Papilla o Bird. Papilla ha sido utilizada normalmente, pero para Bird tiene 3 efectos que acaban siendo muy útiles. Permite invocar monstruos de nivel 7 de forma normal sin tributar, por lo que poner el cuerpo faltante, sea Unicorn, Fenrir o Tearlaments, es fácil con esto. Permite invocar de forma especial un monstruo de nivel 7 de cementerio removida, permitiendo usar el efecto de Tearlaments Kashtira y haciendo combo. Y por último, si el oponente utiliza Scream, permitiría remover las piezas enviadas por esta misma antes de que pueda resolver los efectos para fusionar, fungiendo como un increíble counter y carta de tipo tech que funciona en todo lo que busca y quiere el deck del oponente. Modragon of the Swamp reaparece en los extra deck de Tearlaments por diferentes motivos. Su capacidad de modificar su atributo le permite ser la pieza que necesitamos para ir por el Link Charmer idóneo. Debido a que no se puede hacer target a cartas del mismo atributo en campo, puede ser usado para eludir selección de piezas importantes del oponente, como de Kaleido Heart siendo oscuridad para no seleccionarse a sí mismo y que no pueda generar ventaja rápido. Contra Kashtira yendo por el atributo del monstruo en campo, Papayas tiene que revisar su carta tipo Emergency Teleport que intenta invocar, da protección natural a cartas útiles como Reinoheart para poder jugar, y por su efecto rápido podemos incluso manipular las cadenas para que en un punto de la cadena dé protección a algo como Reinoheart y en la resolución de protección a algo como Kit Kalos, dando mucho más valor. Por último, al ser una fusión simple y genérica, permite ser un intermedio en juegos cuando Kit Kalos se ve afectada por los Ghost Reaper and Winter Cherries, para que pueda ser un cuerpo intermedio para invocar a Dragostapelia. De otra forma, la única otra jugada de fusión disponible es ir por Kaleido Heart, que requiere muchos más materiales para fusionar, tenerlos en mano, campo y o cementerio, lo que no siempre es el caso. Debido al absoluto dominio de Tearlaments, Ghost Reaper and Winter Cherries pasó de ser una carta de tipo tech a un staple del formato, apareciendo en promedio a 2 copias de main deck y una de side deck, y por ello también cartas para evitar o jugar sobre esto. Cartas como Crossout Designator, Call by the Grave para evitarlo, o el uso de Crime en el main deck para que de ser removida se pueda recuperar y todavía jugar. Sauravis de Ancient and Ascended es una hand trap que ha incrementado su uso. Hay puntos críticos de agua en las piezas Kashtira en campo como Unicorn o Fenrir, por lo que cartas como Ghost, Modern Mind Control, Infinite Impermanence, Tearlaments, Metanoise o Zuliek todas hacen target y todas se pueden evitar con esta hand trap. Al ser de tipo dragón, se puede buscar con el efecto de Magnamut. De la misma forma, Forbidden Lands se ha usado para básicamente el mismo propósito, pero fines distintos. En lugar de protegerse de efectos de monstruos, se pueden proteger de magias y trampas, por lo que cartas como Infinite Impermanence, Raigeki, Book of Eclipse, Book of Lunar Eclipse y adicionales quedan fuera de uso. Se esperaba que Tearlaments fuera el mejor deck, pero que Kashtira le hiciera un counter natural y pudiera sobrepasarlo. No fue el caso, e incluso el híbrido de estos acabó siendo lo más representativo del formato. Los demás decks no tenían muchas posibilidades y aun cuando hubo muchísimos resultados interesantes a través de múltiples torneos pequeños, el formato estuvo resuelto desde un inicio con Tearlaments. Solo Kashtira le pudo hacer frente, pero fue asegurando su segundo lugar. En ningún punto se vio que esta representación fuera a cambiar o que pudiera estar en peligro, así que el meta absoluto son estos dos decks. Un detalle importante que será relevante para nuestro lado del juego es que debido al funcionamiento de Kashtira y su agresión contra cualquier carta del oponente poniéndola boca abajo y para obtener el máximo valor posible, ahora es importante saber cuáles son las cartas removidas boca
boca abajo a través de qué efecto y de qué zona. Esto es importante para que el juego de Kashtira pueda castigar de la mejor forma posible y no dando posibilidades a que se pueda regresar una carta importante de vuelta boca arriba y que pueda ser reciclada de forma posterior. Les recomiendo ampliamente revisar el video de Ready for Duel en donde explica la importancia de esto, sumado a aspectos importantes como que modificar el orden de estos podría acabar en una penalización de juego y mucho más. Habiendo hecho el resumen, vamos con lo que entregó la lista. Para las cartas prohibidas, primero tenemos a Tearlaments Kit Kalos, una carta un tanto obvio que debía irse prohibida cuando se ve todo lo que puede hacer por el deck, su fusión principal y que tiene un efecto tipo Soul Eating Hoviraptor en invocación para añadir o tirar lo que sea que el deck necesite, pero incluso de cara al cementerio sin importar la forma permite tirar las 5 cartas en el tope del deck al cementerio. Esto en conjunto de ciertas cartas o interacciones como el poderse invocar en el turno del rival, combos con Merly y mucho más, le valía ser una carta que no tenía un punto de inflexión para que pudiera mantenerse en el juego. Para nosotros TCG es muy peculiar que Chaos Ruler de Chaotical Magical Dragon se fuera prohibido para el punto en que esta carta alcanzaba su apogeo. Es el punto final para Tearlaments, seguramente habrá formas de poder aprovecharlos, pero sea porque es necesaria para Rurkalos, otra pieza vital, o por la simple lógica de todo lo que hacía este monstruo de fusión, es un golpe más que merecido. La Barrier Statue of the Stormwinds, golpe que se siente un tanto extraño o uno que no habíamos visto hace un tiempo, pero que obedece un propósito bastante simple. Barrier Statue se puede buscar a través de Flugwandereeze Robina para poder trabar el juego del oponente. El dejarlo fuera de invocar de forma especial fuera de monstruos de atributo de viento le hacían una carta demasiado específica para siquiera jugar contra esta, y emparejada con cartas como Empen o Magnificent Map, era en sí una condición de gane muy clara pero opresiva para Flugwandereeze. Este movimiento también lo vimos hace unos días en Master Duel, y si bien es lógico, es un tanto extraño que haya sido una pieza específica, un Floodgate que tuvo mucha sinergia y no algo más del arquetipo. Hablaremos un poco más adelante de qué podría significar para el futuro, pero da suficientes problemas como para valer que entre en la lista. Para las cartas limitadas, primero vamos con los golpes. Primero tenemos Branded Fusion. Se siente completamente fuera de lugar considerando que Branded Fusion no ha tenido uso competitivo desde que Sprite apareció con Power of the Elements. Es simplemente porque no se quiere que se regrese a usar la estrategia más competitiva que se tenía antes de la aparición de lo último que modificó la escala de poder en el juego. Este en conjunto de Branded Opening, que también está limitada, ponen a Branded y sus variantes en una posición en que dependen mucho de sus monstruos y en general es mucho más simple de jugar contra los mismos. Es injusto respecto a que no han hecho ni harán nada por el juego, pero muy lógico para poder dar un poco más de variedad para el juego. Los golpes a Tearlaments, Shaden y Reynard, ambas copias que caen de 3 a una copia. Estos golpes se sienten demasiado severos considerando la prohibición de Kit Kalos, pero como lo hemos visto con las listas que limpian los formatos absolutos, se dan golpes severos para que no quede ni pista de los mismos y poco a poco se darán los movimientos de estas de vuelta. No sería difícil por lo mismo que ambas cartas estén liberadas por completo para el final del siguiente año, pero entre ser su mejor normal summon y su mejor carta para utilizar en el turno propio es solamente para dejar fuera Tearlaments, lo que se logra de gran forma. Kashtira Fenrir, Kashtira Unicorn y su campo, el Prime Planet Paraisos, estos golpes son sorpresivos por decirlo menos, pero también lógicos. Por la parte de Fenrir es una versión mejorada de Dino Wrestler Pancratops y era lógico y cuestión de tiempo para que esta carta fuera limitada. Por la parte de Unicorn y de Paraisos son virtualmente la misma carta para lo que es Kashtira, para realizar sus combos completos. Paraisos busca la carta ideal e incluso en presencia de Shangri-Aira se hace mejor, y por la parte de Unicorn puede buscar Bird, Papillas o cualquier soporte en el futuro. Le hacían una carta demasiado buena para su arquetipo y sus planes de juego. Las tres cartas pertenecen al mismo juego de Kashtira y cualquiera que no las haya usado o experimentado su juego en contra puede considerarlo severo, pero este fue un incremento de poder como no lo habíamos visto nunca. Expresiones como que los campos del oponente no permitían jugar poniendo múltiples negaciones son verdad, pero se pueden resolver fácilmente con cartas que son de uso popular o que tenemos muchas cartas diferentes para lo mismo. Pero Kashtira marcó una diferencia debido a que la combinación correcta de su parte o incorrecta por parte del oponente eran suficiente para que no se pudiera siquiera poner una carta en campo. Es de lo más increíble y opresivo que se ha creado y ofrecido en el juego recientemente. Hablaremos más adelante del estado de este deck, pero por los golpes, si bien sorpresivos y severos, son muy lógicos y se agradecerán conforme pase el tiempo. Bixtial Magnamut pasa de 3 copias a una de las cartas que más extrañaron a los jugadores, pero que también marca un fenómeno interesante. Los Bixtial fueron creados inmediatamente después de la creación de las Tearlaments, pensados como los counters naturales para detenerlas. Cartas tipo Diddy Crow que no son débiles a Call by the Grave, ponen cuerpos gigantescos en campo y que incluso tienen efectos útiles, desde búsquedas, quitar amenazas de campo o servir como parte de un gran motor. Los Bixtial son cartas que son muy útiles y necesarios en este punto, pero cuando desaparecen las Tearlaments se sienten como cartas de increíble poder que por sus características no dejan que otros decks puedan siquiera funcionar. Piensen en cuántos decks quedaron fuera de uso no solamente por la potencia e interacción de las Tearlaments, sino porque los atributos que persiguen los Bixtial no permiten que se pueda jugar. Así como tuvimos y tendremos golpes en la lista porque ciertas cartas no pueden coexistir al mismo tiempo, para esta ocasión, sin Kit Kalos, sin tantas cartas Tearlaments, los Bixtial son demasiado útiles y potentes para el juego. También hablaremos más adelante de las posibles consecuencias. Solar Knight, Ptolomeus, Blackwing, Steam the Cloak y Change of Heart pasan de prohibidas a limitadas. 3 cambios que vimos previamente para nuestro lado del juego y que no provocaron ningún cambio o problema. Hablando rápidamente, Ptolomeus ya mencionamos que requiere ciertos espacios e incluso para nuestro lado del juego se sintió como un arma contra Tearlaments, aspecto que OCG ahora no necesita en absoluto. Steam the Cloak salió cuando Halqifibrax desapareció y fuera de hacer combos interesantes con algunos decks no ha provocado más problemas. Y por último Change of Heart, carta icónica pero que necesita emparejarse con algo más o que los campos son mucho más potentes de lo que esto puede solucionar. No tendrán mayor repercusión, pero por el juego de control tan marcado que tiene OCG, Change of Heart podría ser una diferencia, pero será difícil
difícil que esta llegue a ser un problema cuando otras cartas pueden realizar lo mismo y las tenemos libres por completo. Y por último tenemos la liberación del Ancient Fairy Dragon, que sale de las prohibidas a limitadas. Esto podría alarmar, no obstante se da con una errata, y esto es que ambos efectos ahora son un hard once per turn, lo que la pone en una mejor posición que cuando se fue prohibida. Sobre este movimiento es interesante, es una errata muy orgánica que es incluso lógica, y dependiendo un poco sobre qué piensen de las erratas es sobre si estarán de acuerdo o no. En papel será otra de las cartas que ahora con una errata es casi inservible, hora de ser una carta tipo tech o para su deck hogar, aunque destruir y buscar campos así como dar una extensión sigue siendo un efecto mucho más potente de lo que muchos le dan mérito. Si acaba siendo parte de un combo potente podría volver a irse en la lista. De otra forma quedará como una gran pieza de combo sin más impacto, como sucedió con el Red Ice Darkness Metal Dragon. Para las semilimitadas tenemos a Galatea de Orcust Automaton, que pasa de 1 a 2 copias, movimiento para favorecer lo que hace Orcust en OCG. Los golpes que tiene el deck son Galatea y Girso a una copia, siendo el link angular y la carta que puede hacer todo el combo por sí misma. El tener a Galatea una copia prevenía al deck de poder usarla con tanta libertad para la jugada de Dingirso y obligaba al deck a usarlo con más de sus links o a que fuera un cañón de cristal. Al tener la 2 ahora tiene muchas mejores opciones para poder jugar, aun cuando Orcust en sí no tenía una pieza prohibida, si eran entorpecidos los objetivos del deck, y con esto ahora se puede hacer de mejor forma. También vale la pena recordar que Orcust fue el primer deck que pudo usar Predaplant Berta Anaconda para ir por dragón, y que sumado a su recorrido en el juego competitivo, siendo el mejor deck por mucho, le valieron golpes severos que hasta este punto podemos ver una pieza de vuelta. Será interesante ver el juego de Orcust para el siguiente formato, pero con tanta innovación y piezas nuevas durante los últimos 4 años, se antoja difícil que algo que un Bestial puede liquidar pueda tener mucho más impacto. Swordfrog pasa de 1 a 2 copias. Puesta una copia debido a lo que podía hacer Sprite, al estar una copia eliminaba casi por completo la posibilidad de utilizarlo como una suerte de motor, a menos de que se abriera con piezas demasiado específicas. A raíz de este golpe Sprite y el uso de Frog como un motor desapareció por completo. Se siente bastante lógico que la carta vuelva considerando que Toro Oleoso está prohibido y no se ve cuándo podría salir de nuevo. Será interesante ver si una copia adicional similar a lo que se plantea con Galatea puede hacer algo por el deck. Recordemos que OCG tiene Jet y starters limitados, reduciendo la consistencia del deck con sus mejores cartas. Sky Striker Ace Kagari también pasa de 1 a 2 copias, movimiento que le da mucha más libertad a su estrategia. Esta estuvo limitada por muchísimo tiempo y era lo que provocaba que no se pudiera usar de mejor forma o que se tuvieran que usar ciertas cartas incómodas para el reciclaje de la misma. Esto, sumado a las 2 copias de Engage que tiene OCG, puede modificar mucho de lo que veremos con el deck, ya que parece poco, pero el tener asegurado recuperar una carta de magia temática de cementerio una segunda vez sin tener que recurrir a efectos o cartas demasiado específicas o que no le ayudan a su plan de juego, le dará mucha ayuda. Hay que recordar que se le ha dado mucho soporte a Sky Striker por su manga. Es un tanto injusto por los demás decks de la época, pero bastante lógico e interesante de qué podría ser. Yatagarasu pasa de 1 a 2 copias, movimiento sorpresivo en su momento por la novedad de la carta, pero con mucha lógica debido a cómo ha avanzado el juego. De poder atacar directamente puede resolver los juegos y es mucho de lo que le valió entrar en la lista en primer lugar, pero hoy en día con cómo funcionan los decks es difícil pensar que podría ser un problema. La diferencia de estar a 1, 2 o 3 copias no es relevante debido a que si seas importante será porque un deck le permite tener un valor alta. Ciertos decks aprovecharán las cantidades adicionales como Labyrinth, pero de ser un problema se tendría que dar un golpe al deck que lo lleva, más no esta carta como tal. El siguiente formato debería llegar a 3 copias y ese mismo destino lo compartiremos para nosotros TCG pronto. Rite of Anamesir pasa de 1 a 2 copias. Magia del motor Adventurer Token. Vimos que desde la prohibición de Griffon, siendo su negador universal, permitió que las demás piezas previamente limitadas comenzaran a salir. La lista anterior vimos el movimiento de la War Enchantress of the Temple a 2 copias y no tuvimos ningún deck que pudiera representar un problema o generar nuevas jugadas. Se siente un tanto similar a lo que vimos o tenemos con el motor Numeron. Quitando la pieza que no permitía que se pudiera jugar, se queda como un buen motor para ir segundo o que ciertos decks puedan aprovechar, pero ya no es la pieza genérica e importante que llegamos a tener en su momento. Infernity Launcher pasa de 1 a 2 copias, de los movimientos más interesantes. Se ha dicho durante muchísimo tiempo que Infernity es un deck muy ignorante y potente por cuántas jugadas puede lograr. Es del por qué entonces esta carta se ha mantenido tanto tiempo en la lista. A diferencia de TCG, la única carta que sigue golpeada para este deck es Launcher y se pone a 2 copias. Es interesante la decisión del movimiento. El deck sigue teniendo los mismos pros y contras desde su lanzamiento, pero que se quiera poner a 2 copias tendría que ser el inicio para que el siguiente formato la carta pueda ser liberada por completo. Foolish Burial Goods pasa de 3 a 2 copias. Movimiento extraño. En sí no hay nada que esta carta esté llevando al siguiente nivel y es difícil que un deck pueda llevarlo a números máximos fuera de algo como Luna Light o Sky Striker. Vimos recientemente el uso de este en Tearlaments para usar los efectos de Zuliek, Prime, Scream o Rainbow Bridge of Salvation, pero se utilizaba una copia, por lo que esto es más como un golpe preventivo de algo que no conocemos. Muchos dicen que es debido a que los decks que la usan y llevan es una pieza que hace demasiada diferencia como con Spiral y por ello se da el movimiento. Raigeki es peculiar que pasa de 3 a 2 copias. Es una carta muy usada ahora para poder limpiar el campo, algo similar a lo que tenemos en TCG por Dark Hole o esta misma carta, y el hecho de que se esté golpeando se siente que el juego entrará en dirección de no poder generar tantos negadores y que esta carta sí haría una diferencia en los juegos. Es particular porque el formato anterior también se dio el movimiento de Lightning Storm sin muchas repercusiones, por lo que quizás la respuesta pueda estar en el futuro con mucha más información. Y por último tenemos Trickstar Light Stage que pasa de 1 a 2 copias, misma lógica de lo que decimos con Predaplant Berta Anaconda. Trickstar fue un deck mucho más problemático para OCG de lo que fue para nosotros. Tiene bastante lógica que haya tomado tanto tiempo para que siquiera se pueda dar este movimiento. Será interesante ver si esto puede modificar un poco de lo que pueda hacer en OCG. Hay que recordar que por la presencia de Maxi esta estrategia es mucho mejor e incluso es lo que hace que Reincarnation
Animation esté limitado en su lado del juego, pero por lógicas generales es bastante bueno que esté de vuelta. Y por último, para las cartas que son completamente libradas, las 5 cartas pasan de 2 a 3 copias. Primero tenemos al ABC Dragon Buster. OCG sufrió con la estrategia de ABC durante su apogeo, debido al juego de control o de formas diferentes de poner las piezas en circulación para poner a su monstruo jefe. La ventaja que ganó por leer a Link y similares hicieron que este monstruo estuviera mucho tiempo en la lista. Recientemente fue puesto a 2 copias con una evidente ausencia de consecuencia y por fin después de tantos años la carta es liberada por completo. Double Aries Magician es otra pieza de péndulo que regresa para OCG. Similar a lo que vimos con las listas de ambos lados del juego, cuando una temática o mecánica no tiene mucho juego, se le regresan más elementos para intentar cambiar esto. Aún son muchas las cartas que se encuentran en la lista para OCG, pero incluso con la diferencia significativa de tener Electromite, los decks de péndulo no han hecho mucho fuera de lo que incluso nosotros hemos visto, como algunas listas Dracoslayer aprovechando flexibilidades y posibilidades. Es un movimiento obvio, aunque también podría tener una consecuencia adicional que comentaremos más adelante. La Water Enchantress of the Temple, siguiendo con lo que se dijo con el Rite of Aramesir, es un motor muy bueno, pero que sin la negación ahora se siente como uno para ir segundo o para generar cuerpos específicos. Esto prácticamente nos garantiza que la Rite of Aramesir a su vez pasará a estar libre para el siguiente formato. The Phantom Knights of Thornscale, golpeado en el formato en que Phantom Knights y Prank Kids eran los mejores decks. Mucho de esto empujado por complementos como el uso del Artifact Sight, Vision Destiny, Destiny Hero, Destroyer Phoenix Enforcer, Predaplant Vert Anaconda, el motor Adventurer Token y mucho más. Ha pasado un tiempo desde que el deck hizo algo relevante, e incluso muchas de las cartas de complemento que hicieron de este deck uno temido ya están en la lista, sumado a cómo el juego ha generado nuevos counters o estrategias que se sienten incluso más potentes. No hay más motivos para mantener la carta en la lista y por fin es liberada. Y por último, Elixir of Scarlet Sanguine, trampa Edlic para invocarlo desde deck o cementerio. Esta fue golpeada hace un tiempo para prevenir que su uso como pieza principal o como motor se saliera de control, en conjunto de Cursed Land, que todavía está semilimitada. Es difícil poder decir algo específico para lo que tenemos con Edlic. Este deck, si bien sí ha tenido puntos donde ha brillado, jamás ha sido un dominio como lo tuvo OCG. Tenemos cartas nuevas como los Bestial que castigan de sobremanera el deck, y también hay más opciones hoy en día. Será interesante ver si esto le permite tener más opciones, considerando como el juego de control o con monstruos jefes que se ponen en pocos pasos como lo hace ABC, por fin están de vuelta al juego y que puedan tener alguna repercusión. Para análisis, ausencias, consideraciones y mi opinión, lo primero y que es muy importante de mantener en mente es que lo que es el juego de TCG y OCG es completamente diferente, y lo que pasa en algún lado del juego o los movimientos que tengamos para alguno no implica que estos vayan a darse en el futuro para el otro lado. Si bien sí hemos tenido que se acaban replicando de uno a otro, esto acaba siendo más como una consecuencia obvia, que acaban siendo movimientos que no afectan al juego y en general los objetivos al final son los mismos, pero las formas y los tiempos se acaban modificando muchísimo. Pero la diferencia entre las cartas que tenemos disponibles, las cartas que están o no en la lista, la presencia de Maxi, provocan que sean juegos completamente diferentes. Esto es muy importante mantener en mente porque explica por qué ciertos movimientos se pueden dar y por qué otros no. Esto incluso se acaba siendo más claro cuando estamos revisando que en la lista se dan movimientos para golpear cartas o incluso para liberar cartas que para nosotros no son un problema o que aún no son un problema. Los claros ejemplos de esto son las cartas de los Phantom Knights y de Adventurer Token, una estrategia que fue demasiado competitiva y que se le tuvieron que dar golpes para poder controlarlo, y otra estrategia que hasta el momento no hemos tenido golpes y que incluso el formato ya le pasó por encima, por lo que esto se demuestra muy bien a través de estas cartas. Para lo que se acaba buscando y entregando con la lista es no menos que increíble. A reserva de que algo increíble pueda pasar, las estrategias más competitivas que hemos visto durante los últimos tiempos tienen que desaparecer por completo. Esto ya lo habíamos visto previamente con movimientos simples pero muy certeros, como lo que tuvimos con Sprite. A través de aniquilar el monstruo jefe y piezas de motor, este deck acabó desapareciendo, pero para lo que se entrega con la lista, Tearlaments debe desaparecer en cualquier capacidad, cualquier circunstancia que podría poner a Flugwanduris como un deck que todavía puede estar ocasionando problemas. Esto prácticamente lo acaba solucionando. Habrá que ver cómo se desarrolla el formato para ver si Tearlaments todavía tiene alguna suerte de arreglo. Kashtira recibió golpes en consistencia, pero sus planes de juego todavía están disponibles, por lo que todavía podría ser un deck muy competente. Pero esta lista y el objetivo de estar persiguiendo el juego y cambiarlo lo acaba haciendo de gran forma. Es interesante el golpe entregado a Flugwanduris cuando su representación no da como para considerar que se tenga que dar un golpe. Aunque si este movimiento acaba siendo muy severo, entonces implicaría que las demás piezas del arquetipo podrían ser liberadas pronto en el futuro, provocando que pueda ser un deck potente, útil, certero, pero que no se base simplemente en que sus victorias las pueda alcanzar a través de una carta tipo Floodgate. De esto vale la pena hacer la mención de que hace unos cuantos días también tuvimos la prohibición de la estatua de viento a través de Master Duel, lo cual podría darnos la noción de que entonces Master Duel y OCG van a estar compartiendo ciertas características y ciertos movimientos. No obstante, hay que recordar que Master Duel todavía no tiene ni un año de que acabe existiendo, y la base de juego de Master Duel es a través de una lista de OCG, y el hecho de que Master Duel se juegue a través de singles provoca que ciertas cartas tengan que ser golpeadas porque no hay forma en que se pueda jugar alrededor de las mismas, algo diferente a lo que tenemos con OCG y TCG, que prácticamente cualquier side deck puede estarla haciendo frente a esta carta, por lo que muy seguramente conforme pasa el tiempo van a tomar decisiones y caminos bastante diferentes, pero acaba siendo muy peculiar la coincidencia de prohibir esta carta. Tuvimos 3 movimientos de cartas que fueron liberadas que vimos previamente para nosotros TCG y que no acabaron provocando ningún cambio. Esta acaba siendo una modificación bastante agradable porque usualmente OCG es la que acaba dictando el ritmo de juego, tanto para la severidad de las listas como lo acabamos viendo con esta misma, como para las cartas que acaban liberando
liberando y que ya no genera ningún problema. Pero en tiempos recientes hemos visto que TCG se ha aventurado a estar moviendo ciertas cartas que en su momento generan mucho ruido, pero que no acaban modificando el juego. Esto incluso se acaba demostrando por OCG también de estos movimientos y no se va a modificar nada, a reserva de que Change of Heart pueda ser algo relevante para el juego, considerando como muchas cartas para poder tomar control de los monstruos del oponente pueda tener cierto impacto. Entonces para la liberación de otras cartas no va a tener ningún impacto y muy seguramente esto se va a acabar replicando en el futuro. La consistencia en el hecho de que cuando una carta no está siendo un problema y se intenta poner a números mayores y no hace nada y que por fin alcanza el estatus de liberado es algo que se agradece mucho que se continúe haciendo. Esta es una práctica que ya lleva muchos años haciendo OCG, TCG le acaba de implementar no hace mucho tiempo, pero es algo muy bueno para que una carta no tenga que estar demasiado tiempo en la lista. Se da una errata al Ancient Fairy Dragon y esta errata acaba siendo una muy orgánica y bastante lógica. Esto demuestra que las cartas que fueron creadas en su tiempo, que no tengan una cláusula de hard ones per turn, muy seguramente van a recibir una de estas y van a ser liberadas. Tenemos muchas otras cartas en el juego que podrían recibir este trato y que se podrían hacer cartas interesantes, cartas de tipo tech, pero no que puedan ocasionar problemas como las tuvimos en su tiempo. Un ejemplo perfecto de esto es Level Eater. Esta carta con una cláusula de una vez por turno podría salir cualquier día de la lista, sería muy buen complemento, pero no el monstruo problema que llegó a ser durante algunos días. Dependerá mucho sobre su opinión con las erratas, pero acaba siendo una práctica que parece que vamos a seguir viendo. Con los golpes tan severos que le dieron a Tearlaments, esta entonces tendría que estar desapareciendo por completo. Incluso acaba siendo muy grato que persiguieron directamente Kit Kalos y no una carta anterior como lo acabaría siendo Instant Fusion. Muchos mencionamos en predicciones de listas, en cartas que se podrían estar yendo prohibidas, que Instant Fusion era una carta demasiado problemática por cuánto valor le podía acabar dando a este deck. Es una carta que todavía tiene suficiente potencia como para que se pueda estar yendo en la lista, en una lista en el futuro, pero el hecho de que se quede para el juego y que otras estrategias no tan potentes la puedan utilizar es algo que se agradece mucho. Incluso los movimientos contra Tearlaments acaban siendo tan severos que posiblemente acaban compartiendo algunas características de lo que mencionamos con Floowandereeze. Si conforme pasa el tiempo se hagan las pruebas, resulta que las demás cartas fuera de Kit Kalos se pueden estar liberando para poder hacer una suerte de motor, una suerte de deck funcional, pero que no acabe siendo el deck más competitivo del formato, entonces muy seguramente se van a acabar dando estos. Las cartas Bestial son un motor y o hand traps increíblemente potentes que fueron diseñadas como respuesta a la aparición de las Tearlaments, pero cuando las Tearlaments desaparecen del formato todavía tenemos estas cartas que debido a sus características y cuáles son sus efectos acaban siendo demasiado opresivas, demasiado genéricas y potentes para lo que tenemos en el juego. Consideren cuántas estrategias acabaron desapareciendo, no solamente por lo que podían ofrecer las Tearlaments y las Ishizu, sino que por el hecho que las cartas Bestial estaban rondando en cualquier main y side deck, hay muchísimas estrategias que quedan fuera de uso. Ya vimos que si de un golpe a Magnamoth que acaba siendo un buscador, este podría significar dos cuerpos o dependiendo de su estrategia poderse buscar una carta bastante importante, pero esto incluso se podría acabar extendiendo a algo como a Druiswurm. Vamos a tener que estar esperando a que se desarrollen los formatos para conocer el destino de los Bestial, pero incluso acaba marcando un paralelo que hacemos mucho énfasis con las cartas prohibidas. Hay ciertas cartas que no pueden coexistir al mismo tiempo y cuando una carta problema desaparece, muchas cartas pueden salir de la lista. Tuvimos el ejemplo de Predaplant Berta Anaconda con Trickstar Light Stage. Recientemente tuvimos la prohibición de Mystic Mind para la liberación de Metaverse y acaba siendo bastante peculiar que parece que en cuanto a las Tearlaments desaparecen, estas cartas son demasiado potentes como para conservarlas en el juego. Por último, se menciona que muchos de estos movimientos, algunos que no se pueden explicar o algunos exagerados, puede ser por cualquier anuncio que se pueda dar durante los siguientes días. Estamos actualmente en el final del ciclo de cuando fue entregada la revisión de reglas de 2020 y como cada mecánica o para este caso revisión ha marcado un lapso de 3 años, por lo que muchos jugadores están esperando que para los siguientes días, para las siguientes semanas, se dé algún cambio significativo. Esto puede ser el anuncio de un nuevo método de invocación, ajustes a las reglas o algo que pueda estar explicando o modificando mucho de cómo va a acabar luciendo el juego. Hasta el momento todo esto es solamente una conjetura, una teoría, pero es simplemente para poder estar abarcando todo lo que involucra los movimientos de la lista. Sobre qué impacto o qué movimientos que vimos para esta lista podrían llegar a nosotros TCG, va a acabar dependiendo mucho sobre en qué momento se acaban dando los golpes definitivos, cuánto tiempo quieren que estas estrategias sean tan potentes, en qué punto se van a reimprimir o qué está en la agenda para que se pueda estar empujando. Como lo mencionamos con las Tearlaments, posiblemente conforme pasen los formatos se den cuenta que Kit Kalos es la pieza angular y se puedan estar liberando muchas otras cartas para poder dejar todo el arquetipo fuera, pero que la carta más potente, que la carta que marca diferencia, esté prohibida. Si estos movimientos se acaban dando un tanto antes de que lleguemos a ese punto en el cual se tienen que estar golpeando las cartas, entonces muy seguramente veremos uno o dos movimientos muy certeros, pero no tantos movimientos como lo tenemos con OCG. Algunos otros movimientos en papel no se deberían de estar dando porque son estrategias que el formato les pasó encima. Tenemos el ejemplo de Branded Fusion. Esta estrategia está completamente superada por muchísimos decks que tenemos hoy en día. Incluso antes de la aparición de Power of the Elements, muchos jugadores modificaron su construcción para poder contrarrestarlo, y en sí no parece que vaya a ser un problema, a menos de que se tome el enfoque de que no se quieren volver a estrategias viejas o al menos no tan recientes y que se tenga que estar golpeando la misma. Hay algunos movimientos lógicos que es cuestión de tiempo para que los veamos. Ancient Fairy Dragon recibirá su errata, evidentemente lo tienen que reimprimir, lo tienen que liberar. Cartas que no tienen nada que hacer en la lista como Yata Garasu y que eventualmente veremos para nosotros.
nosotros. Los únicos movimientos que tendremos que esperar a ver si se acaban dando son los que se dieron a las cartas genéricas que vimos durante los últimos formatos y algunas para este mismo. Hemos visto recientemente golpes a cartas como Pot of Prosperity, Lightning Storm, Raigeki, Foolish Burial Goods, solamente mencionando algunos. Y estos golpes, si bien sí tienen lógicas, como que muchas de las estrategias estaban utilizando estos para incrementar su consistencia, para poder estar resolviendo los juegos de mucha mejor forma, son lógicas que si bien sí también aplicamos en TCG, porque hay cartas que incluso de side deck acaban recibiendo este trato, ya son algunas cartas que por ahora no hemos visto para nuestro lado del juego. Y también hay algunas otras cartas que tenemos que ver si siquiera se van a acabar dando los movimientos. Tenemos el claro ejemplo de las cartas Infernity. TCG tiene Arcfiend liberado desde hace muchísimos años, en esta lista puso Launcher a 2 copias, pero para nosotros TCG todavía tenemos estas 2 cartas limitadas sin una buena razón de por qué no se acaban moviendo. Al final lo que se consigue o se espera conseguir con estas listas es que Tearlaments desaparezca del juego competitivo y todavía se está a la espera de ver de qué también va a funcionar Kashtira. Pero con lo entregado en papel, todas las estrategias que veamos para el juego competitivo del futuro tendrían que ser estrategias nuevas. Para notas y comentarios finales, la lista entregada para OCG acaba siendo muy atractiva y vistosa por la agresión al formato. Esta acaba siendo una característica muy particular cuando se dan golpes bastante severos a una estrategia y aún así acaba dominando el formato por completo. Después de ese mismo formato se acaba limpiando y hay movimientos que se pueden sentir exagerados. Este mismo trato lo vimos con Zodiac. En su aparición tuvo un dominio abrumador, se dieron golpes muy fuertes, esta estrategia todavía tuvo un formato en el cual fue dominante y para la siguiente lista se dieron golpes tan severos que tardaron muchos años en poder liberar alguna de estas cartas. Cuando tuvieron cualquier juego competitivo, estas fueron eliminadas de nuevo por completo. Y movimientos tan certeros son solamente algunos que podemos desear para TCG, pero de nuevo hay que mantener en mente que TCG usualmente toma otras rutas, tiene otras agendas que obedecer, por lo cual si bien al final sí vamos a ver la desaparición de Tearlaments y eventualmente de Kashtira si se acaba siendo un deck competitivo, no sabemos la forma, no sabemos los momentos ni cuándo va a ser. Ya que nosotros también hemos tenido un dominio completo por parte de Tearlaments, tenemos la duda de cuándo y cómo se van a dar los golpes para esta. Técnicamente Kashtira tendría que llegar en el futuro para poder eclipsar esta estrategia, ya que prácticamente todos sus planes de juego involucran que Tearlaments no pueda jugar, pero al mismo tiempo se podrían dar ciertos fenómenos, como que Tearlaments ya vimos que se fusionó con Kashtira para poder ser un deck increíblemente potente para la Mirror Match y que no deje jugar a Kashtira, y Kashtira podría acabar no siendo un deck tan potente o tan atractivo, lo cual podría acabar siendo contraproducente y se tendrían que estar dando ciertos golpes a Tearlaments antes de tiempo. Cualquiera de los casos, en las consecuencias finales vamos a tener que estar viendo movimientos como los que estamos viendo con la lista de OCG, pero de nuevo no sabemos cómo se vaya a acabar modificando el formato o qué ayuda vayamos a tener de nuestra parte entre cartas nuevas, importaciones o para nuestras propias listas. Sobre lo que va a ser el juego competitivo de OCG para el siguiente formato está completamente abierto, con golpes tan severos para las estrategias más recientes siendo Branded Despia, Sprite, Tearlaments y Kashtira, entonces los jugadores bien podrían estar regresando a las estrategias anteriores a ellas, pero estas estrategias ya recibieron golpes o incluso ya tenemos cartas nuevas que muy seguramente van a querer probar. Hay muchísimos jugadores que consideran que el juego de control será el futuro gracias a la presencia de Maxi y de nuevo soporte, estrategias como Labyrinth o Traptrix a través de su nuevo Structure Deck. Hay algunos otros que consideran que el juego de combo es mucho más potente con arquetipos o incluso tipos como Gishki o Cybers con el soporte de Cyberstorm Access. Pero siendo que todavía estamos a algunos días de que se puede implementar la lista, hay algunos productos que van a llegar al final de año o a inicios de año, muy seguramente durante la primera mitad del formato de OCG. Va a ser un completo caos para ver cuál va a ser la mejor estrategia. Cuando estemos llegando al ocaso de este mismo formato, van a aparecer cartas problemas que se les deba dar un golpe o incluso van a tener una variedad tan buena que simplemente se van a acabar liberando cartas para poder sumar a esto. Su lista es no menos que interesante, ayuda a que tengamos una noción de cómo tendrían que ser las aproximaciones para que puedan aniquilar este deck. Tearlaments recibió golpes muy severos en la anterior lista y esto no mermó su dominio. Ya tuvimos una evidencia para nosotros TCG, aun cuando solamente tuvimos un movimiento, pero esto nos hace pensar de cuántos formatos, golpes y listas va a tener que recibir esta estrategia para desaparecer o cuál tendría que ser la siguiente mejor estrategia para poder quitarle su lugar. Nos hace falta mucho tiempo para poder llegar al punto en el cual se encuentra OCG, pero toda la información que se genere hasta ese punto nos ayudará a prepararnos para llegar a ese momento de la mejor forma posible. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para este video. Muchas gracias por haberlo visto. Déjenme en los comentarios qué les parece la lista de OCG. ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Cómo creen que lucirá su siguiente formato? ¿Y qué movimientos que se dieron en esta lista les gustaría que pasaran a nosotros TCG y por qué? Si llegaron hasta aquí, dejen me gusta, suscríbanse, activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos y nos vemos en la siguiente.